A ver, vamos. A ver, vamos a abrir. Listo, ahora sí. ¿Sí? Vamos a hablar entonces de la potencia eléctrica en corriente alterna. Esa es la diferencia. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos, cuando mencionamos la palabra potencia, ¿sí? ¿Qué recordamos nosotros de potencia? A ver, cuando hemos hablado de corriente continua. ¿Sí? Entonces, nosotros todos, incluso desde el colegio, en la academia, en física, hemos hablado solamente de una unidad, ¿sí? Conocida para nosotros. ¿Cuál era la unidad de potencia? Recordemos. Watts. El vatio o el watt, y que también en muchos casos tenía su equivalencia con los HP. ¿Sí? Decíamos que un HP era igual a ¿cuánto? Si recuerdan ustedes, ¿cuánto era un HP? 746. Claro, era 746 watts, o si no, 0.746 kilowatts. Tenía también su equivalencia. ¿Sí? Pero ¿qué ocurre en estos casos? El único elemento que consumía potencia, en este caso, si vale la pena decirlo así, era la resistencia. Siempre hemos supuesto que el único elemento que consumía potencia eran los elementos resistivos. ¿Sí? ¿Y cómo encontrábamos esa potencia? Mediante tres formas. ¿Sí? La forma general era, la potencia era voltaje por corriente. O también la segunda era I cuadrado por R o B cuadrado entre R. Esas eran las tres formas de poder encontrar esta potencia que consumía la resistencia. Pero ¿cuál va a ser ahora la diferencia de la potencia en corriente alterna? ¿Sí? Como nosotros sabemos, el elemento pasivo, el que va a consumir energía, no solo es una resistencia. Ahora, ¿quién es? ¿Quién es el elemento pasivo que consume energía eléctrica en corriente alterna? Que se llamaba impedancia. La impedancia. ¿Sí? Y sabemos que nuestra impedancia tiene dos partes, una parte resistiva, ¿sí? Y una parte reactiva, sin importar que sea esta reactiva inductiva o reactiva capacitiva. Entonces, en forma general, si recordamos, entonces nuestra impedancia tenía dos partes, una parte resistiva y una parte reactiva. Por lo tanto, entonces, la potencia que va a consumir este elemento llamado impedancia, esa potencia también va a tener dos partes, ¿sí? Una potencia que consume la parte resistiva, ¿sí? Que está conformada por las resistencias, y la otra potencia va a ser la potencia que consumen los elementos reactivos, sin importar que sean inductivos o capacitivos. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a ver una nueva unidad para ese tipo de potencias que hasta este momento todavía son desconocidas. Listo. Entonces, eso es lo que vamos a aprender a determinar el día de hoy. Esos nuevos tipos de potencia que consume la impedancia. Entonces, vamos a ver nuestro material, ¿sí? Y vemos, ¿sí? Vamos a intentar hacerlo de una forma muy didáctica posible. Entonces, potencia eléctrica en corriente alterna. Veamos. Nos dice, si a un determinado circuito eléctrico, ¿sí? Que está conformado por una impedancia, yo tengo esta impedancia, y nosotros sabemos que esta impedancia tiene, no, la línea está muy gruesa, vamos a bajarla un poco, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos que si esta impedancia, nosotros sabemos por teoría que tiene sus dos partes, ¿sí? Este Z es, para nosotros, este es R, ¿sí? Más JX. Sabemos esto, ¿sí? R más J, ¿sí? X. Entonces, esta impedancia tiene una parte resistiva, que sabemos por teoría que está conformada por todos los elementos resistivos que estarán pues dentro de la impedancia. Y este elemento reactivo está conformado por los elementos inductivos
y puede ser y o capacitivos. Esto sabemos por teoría. Listo. Entonces, fíjense, cuando esta corriente, cuando a esta impedancia le aplico esta diferencia de potencial, este voltaje en sus terminales, inmediatamente va a circular acá una corriente eléctrica ahí. Y en ese momento esta impedancia consumirá una potencia, ¿sí? Entonces vemos, si a este circuito le aplicamos una onda de tensión, que por facilidad lo expreso como fasor, ¿sí? Pero es onda en esencia, es una onda que solo por conveniencia en las operaciones lo expresamos como fasor, ¿sí? Entonces esta impedancia Z va a consumir una potencia, y esa potencia también va a tener, fíjense, dos partes. Una potencia que consumen los elementos resistivos y otra potencia que consumen los elementos en conjunto lo vamos a llamar los elementos reactivos. Entonces, vemos. Entonces, la potencia también, entonces, en forma similar a como la impedancia tiene dos partes, una parte resistiva y una parte reactiva, o una parte real y una parte imaginaria, entonces yo tengo acá una potencia. Esta potencia. Ahora, esta potencia, ¿sí? En forma general siempre es B por I. ¿Sí? Ahora, esta potencia yo puedo descomponerla, así como una impedancia, en el eje real y en el eje imaginario. ¿Cuánto sería si tiene su módulo, su tamaño es P y tiene un ángulo phi? Listo. Entonces, en el eje X, el componente será, le llamamos P sub X, será P por coseno de phi. Y en el eje imaginario será pues P por seno de phi. Esto puede ser P sub Y y P sub X y P sub Y. Entonces, como vector, yo puedo escribirlo. Entonces, esta potencia P será P sub X más JP sub Y. Ahora, a esta P sub X, ¿qué le llamamos a esta potencia? ¿Quién consume esta potencia P sub X? Y vemos acá. Es la potencia consumida por la parte resistiva de Z. ¿Sí? O sea, que es la potencia que lo consumen los elementos solamente resistivos, nada más que los elementos resistivos. ¿Y quién va a ser P sub Y, esta potencia P sub Y, que en valor tiene P seno de phi? Esta potencia P sub Y es la potencia que consume la parte reactiva de Z, es decir, esta parte de acá. Y esta parte reactiva, pues, está conformada, sabemos por teoría, por los elementos L, ¿sí? L puede ser, y O también, habíamos dicho, y O, C, por ambos elementos. ¿Sí? Ambos en conjunto conforman la parte reactiva de Z. Sabemos que puede ser reactiva inductiva y reactiva capacitiva. En cambio, la parte resistiva es única. Listo. Entonces, fíjense, de ahora en adelante, si ustedes más que todos los mecánicos electricistas o los mecatrónicos, ¿sí? Siempre van a trabajar con estos tipos de potencia, ¿sí? La potencia que consume la parte resistiva y la parte reactiva. Y también los de mecánica, porque vamos a ver acá las tarifaciones de energía eléctrica y algunos aspectos que ustedes, como ingenieros, tienen que conocerlos necesariamente, porque si no, sería triste pues que alguien les hable de estas potencias y ustedes lo desconozcan, ¿no? Y esto no sería dable. Entonces, nosotros vamos hoy día a aprender a conocer entonces esos nuevos, entre comillas, tipos de potencia. Vamos a ver, de ahora en adelante entonces a esta potencia que consume la parte resistiva de Z, ¿sí? No le vamos a llamar P sub Y, de ahora en adelante este P sub Y nos olvidamos, ¿sí? Este P sub X, y el P sub Y tampoco. Entonces vamos a utilizar una nomenclatura internacional. A esta P sub X ahora, a esta P sub X, porque estamos viendo acá, se le llama a secas P. ¿Sí? En todos los libros, cuando aparezca esta letra P, se refiere entonces a la potencia activa. ¿Sí? Le llamamos, ¿sí?, a esta potencia que consume la parte resistiva de Z. Ahora a esta P sub Y nunca más se le llama P sub Y, le vamos a llamar Q. ¿Sí? Q. Entonces, ¿cómo está determinado el valor de ahora? P sub X ya no, esto nos olvidamos de P sub X. De ahora en adelante, entonces, a secas esto es P. ¿Y cuánto es numéricamente el valor de P?
Ya sabemos que si P es B por I, ¿sí?, lo sustituimos. Será B por I por cos phi. Listo. Y el nombre que le vamos a asignar a esta potencia de ahora en adelante le vamos a llamar potencia activa, ¿sí? Y nosotros conocemos pues la unidad. Felizmente esta unidad para nosotros es totalmente conocida y siempre está expresada en watts, o también puede estar en kilowatts, o también, si es una potencia demasiado grande, en megawatts. O también podemos tal vez en algún momento relacionarlo también con los HP, ¿de acuerdo? Listo. Ahora, esto es con respecto a la potencia que consume la parte resistiva de Z. O sea, las resistencias siempre van a consumir potencia, decimos la potencia activa. Vamos a referirnos ahora a la potencia que consume la parte reactiva de Z, es decir, los elementos inductivos y o capacitivos. A esta le hemos dicho que ahora de ahora en adelante le llamamos Q. Esta es la potencia reactiva. ¿Sí? En todos los libros, en todas las bibliografías, la vamos a reconocer a esta potencia con Q. ¿Y cuánto va a ser Q? Va a ser P seno de phi. Pero nosotros sabemos que numéricamente P es B por I. Entonces reemplazamos esto, ¿sí? Entonces hemos dicho que ya no le llamamos nunca P sub Y. De ahora en adelante se llama Q. ¿Y cuánto es Q? B por I por seno de phi. Y el nombre que le vamos a asignar a esta potencia Q de ahora en adelante es potencia reactiva, ¿sí? ¿Y cuál será la unidad de medida de esta potencia reactiva? Van a ser los bar, ¿sí? Los bar. VAR. ¿Y qué significa bar? Simplemente, pues, esto viene de las tres unidades, que son los voltios, amperios, reactivo. ¿Sí? Entonces, el bar es una unidad básica de potencia reactiva. O sea, cuando hablamos, por ejemplo, ya de los miles de potencia reactiva, hablamos pues de kilobar, o sea, cabe kilobar. O si es de una potencia muy grande, hablamos de los megabar. Esto van a trabajar los de mecánica eléctrica, o en muchos casos los de mecatrónica también con estas potencias. Ahora, así como yo tenía, fíjense, ustedes saben que yo tenía acá, tenía R, aquí estaba R. Si aquí estaba X, ¿sí? Vamos a suponer que es XL, listo, no hay problema, ¿sí? ¿Qué podemos conformar con estos dos, con R y L? A ver, ¿qué podríamos conformar con esta parte resistiva y esta parte reactiva? No podríamos conformar la impedancia, pues perfecto, la impedancia, ¿sí? Entonces este Z, sabemos que es R cuadrado más toda raíz, listo. Entonces a esto también se le llama un triángulo de impedancias, ¿sí? Entonces, ¿cómo obtenemos este triángulo de impedancias? Conociendo la parte resistiva de Z y la parte reactiva de Z. ¿Sí? De esta misma forma, fíjense, con estas dos potencias, con la potencia que consume la parte resistiva y con la potencia que consume la parte reactiva, voy a conseguir una tercera potencia, ¿sí? que me va a permitir, si ustedes me permiten, va a conformar un triángulo de potencias, ¿sí? Entonces, veamos, ¿sí? Entonces, yo tengo acá P, que es la potencia que consume esta resistencia, y Q, que consume la potencia, esta potencia, el inductor. Entonces, voy a tener esta tercera potencia y le voy a reconocer con la letra S, ¿sí? Les repito, esta es nomenclatura internacional, P, Q y S. ¿Y cuánto va a ser el valor de S? Simplemente va a ser B por I. ¿Y qué nombre le voy a dar a esta potencia llamada S? O sea, esto ya nos olvidamos, y a esto le voy a llamar potencia aparente, ¿sí? ¿Y en qué unidades se expresa esa potencia aparente? En VA, o sea, en volt ampere, o si no, también en algunos libros le llaman los voltamperios, ¿sí? Entonces, fíjense, hasta este momento, entonces, conocemos otros dos nuevos tipos de potencia. La potencia reactiva y la potencia aparente. Entonces, para ustedes ya no va a ser raro ahora
que les hablen de potencia reactiva, ¿sí? Entonces, en resumen, ¿quién consume la potencia reactiva? Consumen la parte reactiva, pues, de la impedancia, o sea, los inductores o capacitores. ¿Y quién consumirá la potencia aparente? A ver, ¿quién consumirá la potencia aparente? Las resistencias. Impedancia. No, pues sí hemos dicho que la La potencia activa impedancia. la consume la resistencia. La ¿Sí? impedancia. ¿Quién? La impedancia. La impedancia, pues, señor. Si estamos hablando, esto es, la potencia activa la consume la parte resistiva de la impedancia. La potencia reactiva lo consumen los inductores y o capacitores. Y la potencia aparente es el conjunto, o sea, la impedancia. ¿Listo? Así de simple. Entonces, ahora, de estos tres tipos de potencia, P, Q y S, la única potencia que se puede expresar como fasor es la potencia aparente, nada más, ¿sí? Como fasor. Y como fasor, ¿cuánto es la potencia aparente? Simplemente es el producto del fasor voltaje por el fasor corriente conjugado. No se olviden, ¿recuerdan ustedes el conjugado? El simple asterisco. Entonces, la potencia aparente, ¿sí? La potencia aparente en forma vectorial o en forma fasorial, no se olviden, es B por I asterisco. No se olviden, es la única potencia que se puede expresar como fasor. Nunca P, tampoco Q, solo S. ¿Y por qué? Porque es la combinación de ambos consumos. ¿Listo? Ahora, esto es importante. ¿Qué dispositivos, qué máquinas, qué elementos en la vida real, cuando ustedes vayan a trabajar, ¿sí?, se expresan en unidades de potencia activa? ¿Sí? Lo mismo, ¿qué máquinas, qué dispositivos se expresan en unidades de potencia reactiva y qué máquinas o dispositivos se expresan en unidades de potencia aparente? Vamos a ver, ¿sí? El consumo de potencia activa, que se da en watts, siempre en primer lugar son todos los elementos que nos proporcionan calor, ¿sí? Es decir, todos, por ejemplo, si yo tengo un horno eléctrico, tengo una termoeléctrica, tengo una plancha eléctrica, todos estos elementos que consuman, ¿sí?, que consuman energía, los elementos resistivos, entonces consumen potencia activa y siempre su unidad de medida está en watts. Siempre tengo un horno eléctrico, ¿sí?, un horno industrial, va a ser de 200 kilowatts para tratar metales, yo qué sé, pero siempre están en unidades de potencia activa, no se olviden, en watts. ¿Qué otros dispositivos, qué otros elementos? Para nosotros es muy conocido que todos los motores eléctricos, ¿sí?, siempre también están en unidades de potencia activa, ¿sí? Yo les voy a mostrar acá, tengo vamos a ver acá, tengo unos motores eléctricos. A ver, vamos a ver. Todos conocemos este dispositivo, que es un motor eléctrico, ¿sí? Estos motores eléctricos, fíjense, por norma, esto lo vamos a ver de acá todavía 2 semanas, el estudio de los motores. Estos motores eléctricos tienen una placa, ¿sí?, de identificación. Y ustedes van a tener acá modelos de identificación de estas placas, ¿sí? No se preocupen, les digo, en 15 días vamos a aprender a descifrar cada uno de estos términos. Pero lo que me interesa es la unidad de medida. Por ejemplo, en este motorcito, ¿sí?, está su potencia, por ejemplo, es de 0.37 kilowatts. Ustedes están viendo acá, ¿sí? 0.37 kilowatts. Tiene velocidad, tiene su cost-phi, no se preocupen, esto recién vamos a verlo de acá 15 días todavía, no sé, estamos recién empezando a ver. Otra placa de otro motorcito, fíjense, tengo un motorcito mucho más grande, le he sacado su placa, ¿sí?, y acá este motorcito es de 4.700 kilowatts. Es un motor ya de uso industrial bastante grande. ¿De acuerdo? También otro motorcito, un motorcito muy pequeño, ¿sí?, que también su potencia nosotros vamos a poder ver acá, donde a ver, determinamos su potencia. A ver si logro ver dónde está. A ver, aquí está su velocidad. Aquí está, ¿sí? Kilowatts, 0.55 kilowatts, ¿sí? Kilowatts. O
sea, siempre fíjense, estos motorcitos, estos motores, están en unidades entonces de potencia activa. ¿De acuerdo? No se olviden, por favor, eso. Esto es bastante importante, ¿sí? Ahora, ¿quiénes, sí? ¿Qué dispositivos o qué máquinas se expresan en unidades de potencia reactiva? O sea, puede ser si es pequeño en bar, en kilobar o megabar, ¿sí? Solo esto está reservado para los elementos capacitivos, ¿sí? Para los elementos capacitivos. En su placa, ustedes van a poder, cuando vamos a hablar de los bancos de capacitores, por ejemplo, estos están expresados en bar o en kilobar, ¿sí? Entonces esto está reservado solo para los elementos capacitivos, nada más, ¿sí? Nada más. Ahora, ya tengo acá qué máquinas están expresadas en unidades de potencia activa, reactiva. Y ahora, ¿quiénes estarán expresados? ¿Qué máquinas, qué dispositivos estarán expresados en unidades de potencia aparente? ¿Sí? Unidades de potencia aparente, ¿sí? Y fíjense ustedes acá, si esto es activa, reactiva, aparente. O sea, el que va a cubrir los dos tipos de potencia, ¿sí? Y justamente vamos a hablar de unas máquinas que yo les considero maravillosas, que vienen a ser, ¿quiénes serán? A ver. Vamos a hablar de los transformadores, ¿sí? Los transformadores. Estas máquinas ustedes, los transformadores, los van a ver en la calle, por ejemplo, los van a ver acá en los postes, ¿sí? Sirven, ¿para qué servirá un transformador? A ver, siempre ya nos vamos ubicando en lo real. ¿Para qué sirve un transformador? Para elevar Para voltaje o elevar o disminuir. disminuir Para el elevar o voltaje. disminuir el Para voltaje. elevar o disminuir también, ¿sí? Entonces, en buena cuenta sirve para cambiar el nivel de tensión. Puedo bajar el nivel o puedo subir el nivel. Para eso sirve estas máquinas que se llaman los transformadores. Y bueno, ya vamos conociendo acá un transformador. Para todos ustedes, a este conjunto se le llama una subestación, ¿sí? En este caso es una subestación aérea. Aérea se dice porque pues ahí está instalada en una parte superior en el aire por unas crucetas. Entonces, esta es una subestación, ¿sí? Que me permite cambiar, por ejemplo, para nuestras casas, de 10.000 voltios a 220 y 380 voltios. Esto es lo que tenemos todos en nuestras casas, ¿sí? Entonces, nadie se abastece acá con 3.000 o 10.000 voltios. Entonces, estos transformadores nos permiten bajar ese nivel a los valores pues, de 380 o 220 voltios. Depende, de eso también vamos a hablar en los trifásicos. Recién estamos en los monofásicos. También ustedes, estos mismos transformadores más grandes, ustedes los van a ver en distintos sitios, estos acá. ¿Sí? En todas las industrias los tienen. Este también es un transformador, ¿sí? Entonces, estos transformadores tienen una placa acá de identificación. Necesariamente tienen que tener, así como los motores tienen su placa, también estos transformadores tienen su placa. Después vamos a hablar también de los transformadores. Estos transformadores normalmente se calientan, entonces están sumergidos en aceite acá para enfriarse, ¿sí? Acá tiene un depósito de aceite para que por el principio del termosifón, sin necesidad de tener una bomba, el aceite va circulando y va enfriando a este motor. ¿Sí? Me imagino que esto en transferencia de calor o en termodinámica les han hablado del principio del termosifón, ¿sí? ¿A qué se refiere? ¿Alguien puede ilustrarnos? ¿A qué se refiere el principio del termosifón? O también de la bomba natural. Es el movimiento del fluido por la diferencia de densidades al De calentarse. densidades, exacto, ¿sí? Entonces, en este caso, el aceite, ¿sí? Entre comillas decimos, el mismo aceite, cuando está caliente, pesa, ¿qué? ¿Menos, más? Menos. Pesa menos. Menos. Y el aceite que cuando está frío pesa más. Entonces, fíjense, si aquí tengo yo aceite frío, esto va bajando por su peso y el aceite caliente va subiendo. Va bajando y va subiendo. Y fíjense que es una bomba natural, no necesitamos una bomba de circulación. A eso se le llama el principio del termosifón. Y estas aletas, si ustedes están viendo, simplemente sirve para capturar la fuerza del viento. O sea, se enfrían acá, estas aletas de refrigeración.
Cuando hablen de transferencia de calor y masa, iban a ver esto, el estudio de estas aletas. Son aletas, se le llama aletas de refrigeración. Entonces, eso hace que el transformador pues se enfríe y por lo tanto tenga una mejor eficiencia. Pero lo que nos interesa es entonces que estos transformadores por el momento tienen una placa. ¿Sí? Lo mismo, este transformadorcito en alguna parte ahí tiene su placa. Y yo tengo acá 3 ejemplos de placas de estos transformadores. Fíjense, transformadores. Este transformadorcito también, ¿sí? Está sumergido en un aceite. Todos están sumergidos en un aceite. ¿Sí? Es un aceite, hasta ahora todavía es un aceite mineral, ¿sí? Que es altamente contaminante y altamente cancerígeno para los que lo operan. Por eso es que ya en los últimos tiempos, ya hace más o menos 4 o 5 años, ya están entrando en desuso. ¿Sí? Y para no echar a perder, para no botar estos transformadores, porque no los puedo botar, se están utilizando ahora aceites vegetales. Entonces, bueno, eso ya es por cuestión de ecología, todo eso. Cuando vean máquinas, ustedes van a... Eso es ya un tema ya del curso de máquinas eléctricas. ¿Sí? Entonces, lo que nos interesa es la placa. Y ustedes ven acá, por ejemplo, una placa. Yo tengo un motorcito pequeño. Fíjense, sus unidades de medida, ¿dónde estarán acá? Es una placa real. A ver, ¿dónde estoy viendo? La corriente, su impedancia, Aquí está. Fíjense, este transformadorcito es muy pequeño, es de 3 kVA, o sea, es de 3000 volt ampere. ¿Y de cuánto a cuánto transforma? Es un transformadorcito monofásico que en el primario tiene 7620 voltios y los reduce, fíjense, a 231 voltios. A esto se le llama la relación de transformación. ¿Sí? Les repito, cuando vean máquinas, ustedes van a ver. Aquí tiene un nivel de aceite, tiene, bueno... Son el año de fabricación para ver cuánto se envejece los componentes. Son datos que ustedes van a aprenderlos después a leer. ¿Sí? Tengo otra placa también, un transformador mucho más grande, ¿sí? El año, todo, y fíjense su potencia. ¿Sí? Acá, creo que es algo de 100 y tantos. En este caso lo que me interesa está en kVA. ¿Sí? Entonces, en resumen, todos los transformadores, ¿sí?, de potencia eléctrica siempre se expresan en unidades de potencia aparente. Y estamos viendo, si es pequeño, en VA. ¿Sí? Cuando son transformadores muy pequeños, están en VA. Pues. Normalmente siempre están en kVA. Han visto 3 kVA, 5 kVA, 10 kVA. Cuando son muy grandes están en MVA. Entonces, cuando vayan en algún momento a hacer las visitas a Charcani, por ejemplo, los transformadores son de este tipo, pero son mucho más, son grandes. Y estos están en megavolt ampere, en MVA. ¿Listo? Entonces, ya sabemos. Y ahora, ¿por qué? ¿Por qué estos transformadores están, pues, expresados en unidades de potencia aparente? Porque estos, pues, están en capacidad de poder abastecer de energía tanto a los elementos resistivos como también a los elementos inductivos. ¿De acuerdo? Por esa es la razón por la cual se le expresa en unidades de potencia aparente. ¿Sí? Listo. Entonces, ahora, ¿alguna pregunta entonces, por favor, con respecto a esto? Ingeniero, sí, disculpe, ¿en qué unidades se expresaría para los elementos inductivos? Porque la potencia reactiva nos ha dicho que es solo para elementos capacitivos, el VAR. Sí, correcto. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Consumen, ¿sí? Todos los elementos capacitivos consumen solo las unidades, y estas unidades en bar o en kilobar están expresados para los bancos de capacitores, pero no estamos hablando del consumo. ¿Sí? El consumo ahora el consumo de potencia reactiva, hemos dicho que el consumo de potencia activa lo van a dar los motores eléctricos. Y los motores eléctricos es la combinación de ambas, como vamos a ver. ¿Sí? Vamos a ver ahora, recién vamos a ver el consumo. Estoy simplemente hablando de las especificaciones técnicas, nada más. No estoy hablando del consumo todavía. ¿De acuerdo? Solamente estoy hablando, les repito, de las especificaciones. No estamos hablando del consumo todavía. Recién vamos a hablar ahora del consumo. Ahora, yo les digo, yo les decía, ¿tienen alguna pregunta? Y yo inmediatamente, yo tendría que preguntarme, ¿y qué cosa es pues B? ¿Sí? ¿Qué cosa es I? ¿Y qué cosa es Phi? ¿O no?
si intervienen en las tres. Entonces yo me adelanto a las preguntas y vemos, ¿sí? ¿Qué cosa va a ser B para los tres? ¿Sí? Ya sea para la potencia activa, reactiva o aparente. ¿Qué cosa es B? Simplemente B va a ser el módulo del fasor tensión. Listo. ¿Qué cosa va a ser I? Va a ser el módulo del fasor corriente. ¿Sí? ¿Y qué cosa va a ser este phi? No nos interesa si sea seno o coseno. Este phi va a ser el ángulo que existe entre el fasor tensión y el fasor corriente. En buena cuenta también va a ser el ángulo de ¿quién? Teoría. El ángulo de la impedancia. El ángulo Claro, de la pues impedancia. el ángulo de la impedancia. ¿Sí? Y de todos estos términos que vemos, uno de los más importantes es este, ¿sí? El denominado cos-phi, a secas, o también se le reconoce como el factor de potencia, o también en algunos libros le llaman como PF, power factor, el factor de potencia. ¿Sí? Por eso que estos motores, los motores eléctricos que han visto anteriormente, todos tienen su cos-phi, todos, sin excepción. Es un dato que tiene que darnos. Ustedes van a ver acá, les mostraba ver las placas de motores eléctricos. Vean ustedes, yo tengo un motor eléctrico acá. ¿Sí? Y este motor eléctrico tiene su cos-phi. Aquí está, su cos-phi 0.92. Tengo otro motorcito acá. Este es otro motorcito y tiene que tener su cos-phi. Aquí está, su cos-phi 0.95. Tengo otro motorcito eléctrico acá, su cos-phi es 0.72. Fíjense que es un dato entonces que tenemos que aprender nosotros a identificar cuando hablemos de potencia. ¿Sí? Entonces, en estos momentos yo ya conozco perfectamente cada uno de ellos. Ahora sí, vamos a hablar del consumo. Solamente hemos hablado de la identificación de unidades, todavía no hemos hablado del consumo. ¿Listo? Entonces, vamos a ver a continuación, entonces, con estos tres tipos de potencia, ¿sí? Con estos tres tipos de potencia, P, Q y S, vamos a confeccionar triángulos de potencias. Así como yo tenía, fíjense, yo tengo acá R, XL, esto será un ZRL. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo tengo un elemento resistivo? ¿Y qué pasaría si tengo un elemento capacitivo? ¿Dónde estaría el XC? ¿No estaría hacia abajo? Sí, esto sería para nosotros XC. Y esta impedancia, entonces, ¿quién sería? ¿Quién sería? ¿El Z qué? Z. No, ¿cómo va a ser ZC? RC, si es la combinación de ambos, ¿o no? Fíjense, ustedes tienen un compromiso bastante grande de estudiar teoría, porque si no, las ventajas que se les ha dado, ¿sí? Simplemente van a caer por su propio peso. Entonces, fíjense, yo tengo aquí un triángulo de impedancias para una carga RL, para una carga inductiva. Si quieren, pues le llaman acá RL. Si esto lo hemos visto en sus formularios, están bien bonitos ahí. ¿Sí? Este es para RL. Y si yo tengo acá una carga RC, ¿sí? Este es un triángulo de impedancias para una carga RC. Así como tengo un triángulo de impedancias, puedo tener entonces triángulos de potencias. ¿Sí? Entonces, lo mismo, los triángulos pueden estar hacia arriba o el triángulo puede estar hacia abajo. Entonces, les repito, con estas potencias P, Q y S, vamos a confeccionar triángulos de potencias. Y yo tengo dos tipos de triángulos de potencias. ¿Sí? Un triángulo de potencias que podemos llamarlo hacia abajo, ¿sí? Fíjense, aquí está P, aquí está Q y aquí está S. ¿Sí? Este triángulo de potencias le vamos a llamar un triángulo inductivo. ¿Sí? O sea, para cargas inductivas, esta es la forma que adopta el triángulo de potencias. Y para cargas capacitivas, ¿sí? Para cargas capacitivas, el triángulo de potencias va a estar dirigido hacia arriba. ¿Sí? Siempre, esto es P, Q y S. No cambia esto. ¿Sí? Solo está cambiando, fíjense, la forma. Para cargas inductivas es hacia abajo y para cargas capacitivas es hacia arriba. ¿Listo? Vamos a ver
Ahora, ¿sí? Vamos a ver ahora qué es y por qué pues los tomamos así. Alguien puede decir, no, eso está mal, si nos acaba de decir que el triángulo hacia arriba es inductivo y hacia abajo es capacitivo. ¿Qué está pasando? A ver, ¿qué creen que está pasando? ¿Sí? Aquí yo tengo inductivo, me dices al revés. ¿Qué está sucediendo? A ver, ¿de quién dependerá? ¿Qué creen? ¿Sí? Y vamos a hacer, fíjense, vamos a recordar un poco, yo lo tengo acá, felizmente lo tenemos a la mano. ¿Dónde está mi formulario? Lo tenía a la mano. Aquí está mi formulario, felizmente. ¿Sí? Para que no digan, pues no, nunca hemos visto esto. ¿Sí? Fíjense, para un circuito RL, ¿sí? El triángulo puede estar hacia arriba o puede estar hacia abajo, en buena cuenta. ¿De quién depende? A ver, están fijándose acá. De Lo la mismo referencia. de la referencia, exacto. ¿Sí? Para un circuito RC, el triángulo puede estar hacia arriba o el triángulo puede estar abajo. Y como su compañero nos dice correctamente, lo único que está cambiando es la referencia. Para un circuito RL es hacia abajo cuando la referencia es el voltaje. ¿Sí? Y es hacia arriba cuando la referencia es la corriente. Entonces, justamente ahí hacemos la salvedad. Y viene, nos dice acá, ahora, ¿de quién depende entonces la forma? Y aquí está, esta notita. Nos dice, la forma que adopta nuestro triángulo de potencias, ¿sí? Es similar, fíjense, al diagrama fasorial del circuito, ¿sí? Pero en este caso, siempre tomando como referencia el fasor tensión. Aquí ya he hecho mi deslinde, entonces solo esto es válido cuando yo tomo como referencia la tensión. En cambio, tomaría esta forma si adoptamos nosotros como referencia la corriente. ¿De acuerdo? Entonces, eso que quede claro. Y esto lo acabamos de ver entonces en nuestro formulario, sí se va a aparecer. ¿Sí? En nuestro formulario se va a aparecer para cargas inductivas, o sea, para cargas RL, el triángulo va a estar hacia abajo. Y para cargas capacitivas va a estar hacia arriba. Vamos a ver en nuestro formulario una vez más. Aquí está. Para cargas RL, ¿sí? Está hacia abajo. Perfecto. Tomando como referencia la tensión. Y para cargas capacitivas, para RC, el triángulo es hacia arriba. Recuerden, también siempre estamos tomando como referencia la tensión. Esa es entonces la aclaración que es conveniente tenerla en cuenta. No se olviden entonces, ¿sí? Esta forma es porque nosotros estamos adoptando como referencia la tensión, ¿sí? Aquí también la tensión. Listo. Ahora yo les pregunto, si yo quiero tener un triángulo típico, ¿sí? Por ejemplo, hablemos del parque industrial, ni siquiera de todas las industrias de nuestra región, por no hablar a nivel nacional. Todas las industrias tienen su propia maquinaria, ¿sí? La industria alimentaria tendrá sus amasadoras, sus mezcladoras, sus bombas, yo qué sé. La industria minera tiene sus arandas, tiene sus molinos, tiene sus fajas transportadoras, tiene sus cangilones, yo qué sé. Todas las industrias tienen su propia maquinaria. La pregunta es, ¿quiénes les dan movimiento a estas máquinas propias? Los motores eléctricos. Los motores eléctricos, pues si no serían los motores eléctricos, nada funcionaría, ¿sí? Y por teoría nosotros sabemos desde circuitos eléctricos 1, desde las primeras clases, los motores eléctricos, ¿qué tipo de elementos son? ¿Resistivos, inductivos o capacitivos? Me ayudan, por favor, tienen que participar, porque si no, estamos en un monólogo. Los motores eléctricos, ¿qué tipos de elementos serán? Inductivos. Inductivo. Son inductivos. Recuerden ustedes cuando hemos hablado de los elementos pasivos de un circuito, eran los elementos RLC. Cada uno de ellos cumplía una determinada función. Los elementos resistivos recibían la energía eléctrica y la disipaban en forma de calor. Los elementos capacitivos recibían energía eléctrica y la almacenaban en forma de campo eléctrico.
Y si recuerdan ustedes de los elementos inductivos, recibían energía eléctrica y la transformaban a otro tipo de energía. Entonces, justamente aquí encajan nuestros motores eléctricos. ¿Qué función cumplen nuestros motores eléctricos? Transforman la energía eléctrica en energía mecánica. Claro, ¿sí? Entonces, fíjense, entonces encaja en la teoría que tenemos. Transforma de un tipo de energía a otro tipo de energía. En este caso, de energía eléctrica a energía mecánica. Entonces, si yo quiero tener un triángulo típico para cualquier industria, ¿sí? ¿Cuál será? ¿El de la izquierda inductivo o el de la derecha capacitivo? O sea, un triángulo común. ¿Cuál será? Inductivo. El inductivo, pues el de la izquierda, ¿sí? En todas las industrias no vamos a dejar de tener entonces este tipo de comportamiento. Esto es muy especial, esto casi no se da, ¿sí? Por ahí alguna industria, pues, yo que sé, de fundiciones especiales, yo que sé, pero es muy raro. Lo típico es esto, que un triángulo tenga este comportamiento. Entonces, ahora justamente vamos a hablar del consumo, lo que su compañero nos decía de los capacitores. Fíjense, si yo tengo aquí potencia activa, fíjense, les repito, nosotros sabemos ya por teoría que los inductores y los capacitores, entre ellos, pues, no se llevan bien, ¿sí? Se oponen. Yo les decía, si el inductor sube, el capacitor baja. Si el inductor se va a la izquierda, el capacitor se va a la derecha. Siempre entre ellos se oponen. Y a nosotros nos conviene que se opongan porque el circuito se puede comportar incluso como resistivo puro. Hemos dicho que el circuito, cuando se iguala la parte inductiva con la capacitiva, ¿sí? Ha entrado en resonancia. O sea, entonces, ¿qué va a pasar? Fíjense, aquí viene lo interesante. Yo tengo un motor eléctrico y consume, y fíjense, un motor eléctrico no es un elemento inductivo puro, así puro. ¿Por qué? Por la cantidad de alambre que tiene. Fíjense, ustedes ya han visto en las experiencias del día lunes, del día martes, una bobina será un elemento inductivo puro, así puro, que solo tenga henrios. No. No, jamás, ¿sí? En la vida real, ¿qué tipo de elemento será? RL. Fíjense, porque por la cantidad de alambre yo no puedo despreciar esta. O sea, entonces una bobina tiene su propia resistencia y tiene su propia inductancia. Entonces la combinación de dos elementos, R y L. Entonces un motor eléctrico en la vida real es un elemento RL. ¿De acuerdo? Entonces fíjense, aquí viene lo interesante. Si es un motor, entonces, si un motor tiene comportamiento RL, la parte resistiva es esta, consume este tipo de potencia. Y la parte reactiva, o sea, el inductor, cuando yo tenga un motor mucho más grande, su inductancia va a ser mayor. Entonces, este ángulo va a estar creciendo. ¿Sí? Y en una industria no tengo pues un motorcito o dos, puedo tener muchos motores eléctricos, docenas o cientos de motores. Entonces, cada vez que yo tenga más motores eléctricos, este ángulo va a crecer más y más y más, va a estar creciendo. ¿Sí? Puede crecer incluso hasta tener valores prohibitivos. Puede crecer tanto, ¿sí? Puede crecer tanto que este ángulo se puede hacer peligroso. ¿Sí? Y alguien puede decir peligroso, ¿por qué? ¿Sí? Porque en este caso, este ángulo va a llegar a contaminar las líneas eléctricas. ¿Sí? Es la contaminación eléctrica. ¿Y cómo se contamina la energía eléctrica? ¿Sí? Y eso es muy importante, sobre todo para los mecatrónicos, ¿sí? Que este es un tema súper interesante. Vamos a hablar de la calidad de la energía eléctrica. Entonces, ¿cómo se contamina? ¿Quiénes lo contaminan? Justamente lo contaminan todos los dispositivos electrónicos. Y aunque ustedes no crean, en sus casas los elementos que contaminan todas las redes son los focos, los ahorradores, pues en buena cuenta. Estamos hablando de los LED, los fluorescentes, todos estos. ¿Por qué? Porque internamente tienen dispositivos electrónicos, ¿sí? Tienen capacitores, tienen sus semiconductores. Esos hacen que se contamine la red. ¿Sí? Entonces, este ángulo, les repito, cuando va creciendo, ¿sí? Entonces va contaminando. Y no solo contamina a la energía eléctrica de su instalación, sino va contaminando a la energía eléctrica
de la red pública. Por eso es que la SEAL controla este ángulo. Y cuando este ángulo es muy grande, le va a llegar una notificación, le va a decir, corrija su ángulo porque me está contaminando las líneas. ¿Sí? Y ahora yo les digo, entonces, si yo tengo por ejemplo, un motorcito, esto va a ser hacia abajo. Otro motor más hacia abajo. Otro motor más hacia abajo. Y cada vez esto se hace más grande. ¿Y quiénes podrán hacer posible que este ángulo se reduzca? A ver, de acuerdo a lo que hemos hablado. ¿Quién? Los capacitores. Los capacitores, exactamente. Entonces, si estos están bajando, los capacitores van a hacer pues que esto suba. ¿Sí? Entonces, lo único que hago entonces es conectar a los motores, o sea, a las cargas RL, les voy a conectar elementos capacitivos. Y voy a lograr incluso que este ángulo sea 0. ¿Sí? Entonces ya sabemos, fíjense, ya sabemos que si yo tengo mucha carga inductiva, entonces con los capacitores yo puedo corregir este ángulo. Pero no soy loco tampoco para corregir así nomás. ¿Qué está pasando? Fíjense, ahora viene la pregunta. Cuando yo tengo mi industria, o sea, en mi pequeña fábrica, algo, ¿qué cosa le compro a la SEAL? ¿Le compro potencia o le compro energía? Potencia. Energía. Energía. Bueno, a muchos de ustedes no los culpo porque todavía no pagan, pues, pero a ver, si ustedes en sus casas les han dejado después de la pandemia, por ahí, o sea, por la pandemia, no salen, listo, han recogido su recibito, ¿sí? Su recibo de la energía eléctrica. ¿Y en qué unidades está? A ver. Watts. Está en watts. Jamás en watts, nunca. Está en Kilowatts. En kilowatts tampoco. ¿En? Kilowatts hora. En kilowatts hora. ¿Sí? ¿Y qué es kilowatts hora? Kilowatt es potencia, hora es tiempo, entonces nos están vendiendo energía. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense dónde viene lo importante acá. Vamos a hablar entonces ahora del consumo de energía. Y este tema es, por favor, súper importante. Es la parte medular de este capítulo. El consumo de energía eléctrica. Vamos a ver entonces, vamos a hablar de la energía eléctrica. Entonces, la SEAL a nosotros nos vende energía eléctrica. Así como tenemos un triángulo típico de potencias, podemos tener un triángulo típico de energías. Entonces estamos hablando, y fíjense una cosa, ¿sí? Yo hablo entonces ahora de energía activa, y la SEAL me vende a mí la energía activa en kilowatt hora. Y fíjense, en las casas no hay problema, porque hemos dicho que este triángulo va creciendo, este ángulo va creciendo cuando yo tengo pues motores, ¿sí? Y de potencias pues casi considerables. ¿Alguien en sus casas tiene motores eléctricos grandes? No, pues, no, los motores eléctricos que tendrán pues serán de su licuadora, su lavadora, pero eso no será pues ni 1 grado, ¿sí? Pero ¿qué sucede en una industria? En una industria, si tengo decenas o cientos de motores, este ángulo va creciendo, entonces la SEAL le va a instalar otro medidor de energía, ¿sí? Y este medidor de energía se llama medidor de energía reactiva. ¿Y en qué unidades le va a medir esa energía reactiva? Le va a cobrar en kilobar hora. ¿De acuerdo? Entonces va a tener 2 medidores. Y ahora todavía, ¿sí? Esta energía reactiva, estas energías, ¿sí? Tienen un consumo especial. No sé si en algún curso les han hablado de las curvas de demanda eléctrica, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre? Las curvas de demanda eléctrica, bueno, como comentario acá, porque lo van a ver en centrales, en varios cursos, ¿a qué se refiere a la curva de la demanda eléctrica? Si yo tengo acá, por ejemplo, las 0 horas, ¿sí? La 1 de la mañana, 2, 3, 4, y así, ¿qué ocurre en el transcurso del día? ¿Sí? A las 0 horas todos están durmiendo, pues, 4, a las 5 de la mañana ya alguien se despierta, 5, 6, 7, 8, 7 de la mañana la curva es grande, ¿sí? Y en el transcurso del día, entonces, la curva de demanda va variando, ¿sí? ¿Y a qué hora se dispara el consumo? A ver, ¿a qué hora se disparará el consumo de energía? ¿A qué hora? 6 de la tarde, 7 de la Más tarde. o menos a las 6 de la tarde.
¿sí? 6 hasta las 9 de la noche es lo crítico. Entonces, 6 de la tarde, 6 hasta las 9 de la noche, ¿sí? 6 acá, hasta las 9, 10, ¿sí? Depende también de la temporada. En invierno esto cambia drásticamente. Entonces tenemos, y acá se dispara, ¿sí? 9. Y después pues, ya van descansando, va bajando. Esta es la curva de demanda. Entonces, en estos picos la energía eléctrica cuesta mucho más cara, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Entonces, esta energía eléctrica es pues carísima. Entonces, aquí nos cobran energía activa y nos cobran energía reactiva. Entonces, fíjense, este consumo, cada vez que el ángulo sea más grande, ¿sí? Yo puedo ahorrarme esto. Si el ángulo lo reduzco tanto que simplemente puedo llegar a pagar 0. ¿Sí? ¿Y cómo he conseguido esto? Ya hemos hablado de esto, ¿sí? ¿Cómo hemos conseguido hacer eso? ¿Cómo hemos conseguido reducir este ángulo? Capacitores. Con capacitores. Conectando cargas capacitivas, ¿sí? Junto a las cargas inductivas de los motores. Ese, fíjense, es el tema más importante de este capítulo, tal vez, el ahorro de la energía eléctrica. Entonces, fíjense, aquí viene lo interesante. Nos dice, donde los costos de la energía activa, estos no varían, pues, esto no puede variar, a no ser que yo apague los motores y esto voy a reducir, esto no se puede, ¿sí? Pero, sin embargo, mientras nos dice que la energía reactiva, esta energía reactiva sí se puede disminuir. ¿Y cómo se consigue disminuir este costo? Reduciendo el ángulo, ¿sí? ¿Y cómo se consigue reducir el ángulo? Conectando condensadores, o sea, conectando, en este caso, cargas capacitivas, fíjense, en paralelo a la carga, en paralelo. Y alguien puede decir, ¿y pero qué sucede? Pues si yo tengo, fíjense, a ver, vamos a ver acá, ¿qué pasa si yo tengo, hemos dicho que un motor es un circuito RL, ¿sí? Un circuito RL acá, ¿sí? ¿Y qué pasa si yo le pongo en serie? Pues no es mucho más fácil todavía que se anulen el inductor con el capacitor. ¿Es mucho más fácil o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí? Sí, pero ¿cuál es el problema? Fíjense, aquí de frente nos dice que se conectan pues condensadores en paralelo. Y alguien dice, aquí fíjense, yo tengo muchos motores, esto está representando a muchos motores. Nos dice la teoría que tenemos que conectar en paralelo los capacitores. Perfecto. Pero siempre alguien se va a preguntar, dice, ¿y qué sucede pues si yo le pongo capacitores pues en serie? Aquí está, le pongo el... Y fíjense, no es un solo capacitor, ¿eh? Se le llama bancos de capacitores, porque son varios capacitores, ¿sí? Yo les digo acá, ¿qué pasaría si yo le conecto este banco de capacitores pues acá en serie a los motores? ¿Qué va a pasar? Fíjense, en una industria, por ejemplo, si tengo, por ejemplo, se me ocurre 20 motores, yo en el día llego al primer turno y prendo los 20 motores y en la tarde apago los 20 motores. ¿Es así? ¿Será No. eso real? No. No. ¿Sí? A medida, pues, de lo que se necesita en las máquinas, voy prendiendo y apagando unas y otras. Y si estoy apagando unos y otros, ¿qué estoy variando acá? ¿No estoy variando la corriente? ¿Qué dicen ustedes? ¿No estoy variando la corriente? Sí. Sí. Y si yo varío la corriente, cuando una corriente pasa por un elemento pasivo, aquí ocasiona una caída de tensión que podemos llamarle más o menos BC. Y ustedes ahora sí me van a dar la razón. Si yo tengo, por ejemplo, 220 voltios acá, ¿sí? Teóricamente, y aquí hay una caída de tensión variable, ¿cuánto van a recibir los motores? Menos de 200. Menos, pues, y cada vez va a ser incontrolable porque los motores la corriente es tan variable que no puedo controlar esto. Entonces se dice que no se utilizan condensadores en serie porque el sistema pierde estabilidad, o sea, no es un circuito estable, ¿sí? Esa es la razón por la cual no se conectan condensadores en serie. Sin embargo, sí se conectan en paralelo. ¿Por qué? Ya sabemos las ventajas de conectar en paralelo. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Voltajes iguales. Los voltajes son... corriente. No, las corrientes son independientes, no tiene nada que ver la corriente. El voltaje que reciben todos los elementos,
¿sí? Es el mismo. Estén conectados o estén desconectados acá los muchos motores, el voltaje que va a recibir el capacitor siempre va a ser el mismo. Esa es la ventaja entonces de conectar capacitores en paralelo. ¿Se entiende el concepto, por favor? ¿Sí? Ingeniero. Correcto. Ahora fíjense, viene una pregunta por gravedad. ¿Cuál sería la pregunta? Ya sabemos acá, fíjense, ya sé. Entonces, esto lo borramos, decimos, esta conexión entonces no se debe de hacer, no se debe conectar en serie. Tiene que conectarse en paralelo. Listo, ahora la pregunta. ¿Qué pregunta inmediatamente surge? A ver. ¿Qué pregunta? ¿Cuánto puedo reducir la...? ¿Cuánto puedo reducir? Yo puedo reducir lo que yo desee, ¿sí? Yo puedo reducir. Nadie me va a decir, usted va a reducir a la mitad, ¿sí? Si yo quiero reducir esto, puedo reducirlo a 0. En sus casas, por ejemplo, ustedes no tienen motores eléctricos, es por eso, fíjense, que este ángulo lacial le considera 0 grados. Y ustedes, ¿cómo se van a dar cuenta que la lacial la considera 0 grados? A ver, vea si alguien tiene su recibo, le va a salir aquí un factor, dice factor, les aparece 1.0. ¿Sí? O sea, ese es su cos phi. ¿Sí? El cos phi es 0. ¿Sí? Y si el cos phi, fíjense, el cos phi es el cos phi que les están cobrando a ustedes es 1. ¿Cómo encuentro el phi? ¿Cómo encuentro el phi? Arcoseno. El arco coseno. Arcoseno ¿Cuánto de será el arco coseno de 1? 0. 0 grados. Entonces quiere decir que la CEAL está considerándome a mí como un cliente simplemente resistivo. Quiere decir que si el ángulo es 0, para mí, para la CEAL, mi comportamiento de carga es que el voltaje y la corriente están en fase. Pero en una industria jamás, ¿sí? Siempre va a tener un ángulo acá. O sea, esto es el voltaje y la corriente, siempre van a tener ese ángulo. Y por suerte, ese ángulo se puede controlar. Y ya hemos visto que se puede controlar entonces conectándose bancos de capacitores. ¿Sí? Son bancos, no es un solo condensador. ¿Sí? Entonces la pregunta ahora sí viene. ¿Sí? ¿Cómo? Dime, ahora primero, ¿qué tipo de capacitores utilizamos? ¿Todos los capacitores serán iguales? Nosotros ya hemos visto en circuitos eléctricos 1, y les he mostrado incluso que hay capacitores que dependen básicamente del dieléctrico. Hay capacitores cerámicos, de poliéster, hay de mica, una serie de materiales. Entonces, ¿qué tipo de capacitores nosotros vamos a utilizar para con este fin? Los capacitores de papel, como dieléctrico, incluso que están sumergidos en un aceite. ¿Sí? Es el mismo casi el aceite de los transformadores. ¿Sí? Entonces, y ahora ya sabemos qué tipo de condensadores. Y ahora la pregunta es, ¿sí? Específicamente, su compañero nos dijo en forma muy general, pero en forma específica, ¿y qué valor va a tener el valor de este banco de capacitores? ¿Qué valor tendrá? ¿Qué valor tendrá ese banco de capacitores? Uno muy parecido al valor inductivo del motor. No, va a depender 0,7. todo de cuánto yo quiera reducir, pues. Si no quiero tocar nada, pues el capacitor, mi banco de capacitores será 0, pues no lo toco, ¿o no? ¿Qué dicen ustedes? Sí, Claro que sí, si yo no quiero tocar mi triángulo, ¿qué le voy? Si no quiero tocar mi ángulo, estoy feliz con el ángulo que tengo, simplemente pues ni le conecto, ni siquiera dimensiono nada. Pero ¿qué pasa si yo quiero reducir a la mitad o quiero reducir todo? Entonces tengo que aprender a dimensionar. La pregunta entonces sería, ¿y qué valor tiene este banco de capacitores? Y este banco de capacitores, fíjense, simplemente se dimensiona con una expresión matemática muy sencilla. Y nos dice el tipo de capacitores, las respuestas a ambas preguntas están acá. Nos dice que el tipo de condensadores que se utilizan para esta finalidad son los de papel sumergido en aceite, y el valor del banco de capacitores está en función a la cantidad de energía reactiva que se desea compensar o anular, pues también se llama. Si yo quiero reducir esto a la mitad,
este banco de capacitores tendrá un valor, pues. Si yo quiero reducir esto al total, tendrá otro valor. Y si quiero reducir solo un poco, tendrá otro valor. Ahora, ¿de quién va a depender eso? Va a depender, pues, de la cuestión financiera también. Porque estos bancos de capacitores tampoco son de un valor despreciable. Tienen un costo de inversión. ¿Y cómo son estos bancos de capacitores? Bueno, me ha faltado mostrarles ahí una foto. Son pequeñas cajitas que tienen su cooler, tienen ahí sus contactores, y que necesariamente tiene un costo, pues, de inversión. Ahora, pero vale la pena hacer la inversión, porque normalmente en un promedio, más o menos de 1 año hasta 2 años, dependiendo también del ángulo, la inversión que hago va a retornar. Se vale la pena hacer esa inversión. Y no solo eso, porque también estoy contribuyendo a que la calidad de la energía eléctrica hacia la red sea buena. ¿Sí? ¿Y qué va a pasar? La pregunta es, ¿qué va a pasar? Digo, a mí que me multe pues la SEAL, ¿qué me importa? Yo tengo mucha plata y yo voy a pagar. No es eso. ¿Sí? Entonces, cuando este ángulo sea muy grande, les decía que contamina. ¿Y cómo se contamina? ¿Sí? Con las armónicas. Ustedes van a escuchar de un término que se llaman las armónicas. ¿Sí? ¿Y qué son las armónicas? Simplemente son ondas que van a perturbar a la onda senoidal, que es pura. O sea, normalmente la onda senoidal es pura. Entonces, ¿cómo son estas armónicas? ¿Sí? Van a ser ondas que tienen frecuencias mucho más rápidas que la onda fundamental. ¿Y cuáles son las más perjudiciales? Les estoy dando nomás un panorama, ¿sí? Por ejemplo, la armónica 3, la armónica 5, la 7, son las más perjudiciales. ¿Y qué va a significar, por ejemplo, una armónica 3? Nosotros sabemos que una onda senoidal se produce ¿en cuánto tiempo? A ver, como comentario, una onda senoidal, ¿en cuánto tiempo se produce? En 2 pi. En un segundo. No. A ver, ¿en cuánto tiempo se produjo 16 esa onda milisegundos. senoidal? En 16.6 milisegundos. Bueno, hablemos en grados. ¿En cuántos grados se produce? 360. 2pi. Pues en una vuelta completa, en 2pi o 360 grados. ¿Sí? Sabemos eso por teoría. Entonces, ¿qué significa, por ejemplo, un armónico 3? Hemos estado hablando que las más peligrosas son el armónico, el 3. ¿Qué significa entonces un armónico 3? Por ejemplo, un armónico 3 significa que en este mismo tiempo se producen 3 ondas senoidales. ¿Sí? Voy a ver acá, ¿sí? 1, ¿sí? 2, y acá 3 ondas. Eso significa un armónico 3. Un armónico 5, ¿qué significa? Que en este mismo tiempo va a haber 5 ondas senoidales. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? Y al final, ¿qué voy a tener como resultado? Todas estas ondas lo que van a hacer es la van a distorsionar. ¿Sí? O sea, ¿qué va a suceder? A la onda resultante la voy a tener ya no como una onda senoidal pura, sino la voy a tener como, o sea, la va a deformar, pues. Entonces, estamos hablando, ¿cuánto va a ser entonces el resultado de esa? Será, pues, a ver, vamos a cambiarle de color acá. Entonces, como resultado, lo que voy a tener es, por ejemplo, ¿qué ha sucedido acá? Listo. Se está poniendo rebelde mi lápiz. Entonces, la onda senoidal va a deformarse. Entonces, a eso se le llama, entonces, la perturbación. O sea, decimos que la onda senoidal se ha contaminado. Y ahora la pregunta es, ¿y a mí, alguien pues, y a mí qué me importa que esté contaminada? ¿En qué me va a afectar? Sí les va a afectar a todos. Porque, ¿qué va a pasar? Si bien es cierto, los conductores eléctricos van a estar bien dimensionados, sus llaves termomagnéticas van a estar bien seleccionadas, todo, y sin aparente razón, las llaves termomagnéticas van a saltar. ¿Sí? Los conductores eléctricos se van a sobrecalentar. ¿Sí? Y hay una serie de problemas. Los equipos eléctricos se van a perturbar. O sea, voy a tener, por ejemplo, un equipo de sonido, va a perder la fidelidad. Voy a tener un equipo, por muy ultra HD que tenga, va a perder
va a perder nitidez. O sea, es todo un problema, es un problema bien complejo, esto de la contaminación. Entonces, para que ustedes averigüen, ¿sí? Les voy a dar un pequeño trabajo de investigación formativa, el 2. Entonces, mejor de una vez lo fijamos para que esto no quede al aire. ¿Sí? Entonces, nuestro trabajo va a titular Calidad de la energía eléctrica. ¿Sí? Calidad de la energía eléctrica. Y como un tema así que les digo anexo, a ver, anoten por favor, ¿sí? Lo más importante es entonces calidad de la energía eléctrica. ¿Sí? Y como un anexo le ponen algo así, mejoramiento del factor de potencia. ¿Sí? Mejoramiento del COSFI, pues. O sea, aquí ya sabemos a grandes rasgos el por qué se hace. ¿Sí? Lo que quiero es que ustedes lean mucho más, averigüen mucho más, o sea, profundicen estos conceptos básicos que les estoy dando. Entonces, es calidad de la energía eléctrica y el otro es mejoramiento del factor de potencia. O sea, mejoramiento, decimos mejoramiento, ¿sí? Cuando este ángulo lo reduzco. ¿Sí? Y cuando decimos que una instalación, por ejemplo, eléctrica es muy buena, dice, esta instalación eléctrica está perfecta, ¿sí? Cuando su factor de potencia está por encima de 0.92, 0.93, 0.94, pero cuando tiene menos de 0.92, o sea, 0.91, 0.9, 0.8, ya digo, esta instalación está pésima. ¿Sí? Ustedes lean, por favor, eso. ¿Sí? Todos estos conceptos los leen, pero léanlos, por favor, por aprender, no porque simplemente por una nota ni nada por el estilo. ¿Sí? Porque al final de estos conceptos van a vivir ustedes. Les repito, sin importar que sean mecánicos puros, mecánicos electricistas o mecatrónicos. Con mucha más razón, pues, los mecánicos electricistas y los mecatrónicos. ¿Sí? Porque los mecánicos puros al final no van a trabajar con esto y cuando no entiendan esto por lo menos van a comprender de qué se trata. ¿Sí? Al final lo va a hacer el trabajo un mecánico electricista, un mecatrónico, el trabajo, pero sí tienen que saber de qué les están. Y fíjense, en todo, no se van a salvar porque esto del ahorro de energía les incumbe a todos. ¿Sí? Porque sea mecánico puro, por más puro que sea, va a trabajar quiera o no quiera con motores eléctricos. Sí, por más, no puede separarse. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, ¿cuándo vamos a entregar este? Hoy día estamos 26. ¿Les parece el día jueves 10? ¿Les parece? ¿Puede ser? A ver, les hago la consulta. ¿Está bien el jueves 10? Sí, ingeniero. Yo creo que sí. ¿Hasta qué hora Sí, sería, ingeniero. El jueves 10, ¿hasta qué hora? Pero recién estamos hablando del día. Entonces, fíjense, anoten el día jueves 10. ¿Sí? Un día antes va a estar abierto el sistema. ¿Sí? ¿Hasta qué hora? Ustedes lo entregan en el Blackboard hasta el inicio de clases. O sea, a las 8 de la noche se está cerrando. Ustedes habrán tenido un día antes, desde las 12 del mediodía, o sea, estamos hablando del día 9, se apertura el sistema y les recibe todo el día 10 hasta las 8 de la noche. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ingeniero. Listo. Entonces todos hemos tomado debida nota de esto y ya queda claro. Y no volvemos a hablar de esto hasta ese día. ¿Listo? Ustedes ya saben las normas, ¿no? Cómo se entrega, las formalidades, todo esto está ya por demás decirlas. ¿Sí? Entonces, fíjense, este tema es muy, muy interesante, es súper importante. Den su leída, sobre todo por cultura general, les va a ayudar un montón esto. ¿Sí? Entonces, vamos a ver ahora, hemos dicho que, ¿alguna pregunta, por favor, con respecto al ejercicio? No, Una dígame. pregunta sobre el tema. Eso que dice de los armónicos de 3 y 5, ¿eso lo producen netamente las inductancias? ¿O también podrían producir las capacitancias? Nada de eso. ¿No?
los inductores y los capacitores ayudan, ¿sí? Pero ¿qué hemos dicho? ¿Quiénes lo producen? ¿Quiénes? Sí hemos hablado. Los artefactos de nuestra casa. A ver, ¿quiénes? La A cantidad ver, de motores. No. ¿Quiénes serán Los componentes electrónicos. Circuitos los electrónicos. componentes electrónicos? ¿Sí? Entonces yo les decía por eso, un foquito, una lámpara LED, por más inofensiva que tenga, esos LED funcionan, tienen ahí sus condensadores, tienen sus resistencias, tienen sus semiconductores. Esos hacen que se distorsione. Por ejemplo, los centros de cómputo, ¿para qué ya? Pues lo peor, porque toda la corriente cuando pasa por estos semiconductores se distorsiona. Entonces, en resumen, ¿quiénes producen, quiénes hacen que se produzcan los armónicos? Los elementos electrónicos, en buena cuenta. ¿Y quiénes hacen que colapse todo esto? Justamente con cuando crece este ángulo. ¿Y quién hace que este ángulo crezca? Los elementos inductivos. ¿Y quién hace que estos elementos se reduzcan porque se opongan? ¿Quiénes? Capacitantes. Los elementos capacitivos, estamos hablando de eso. ¿Sí? Entonces, por favor, sí, los elementos, entonces siempre quienes se llevan la contraria. Si los elementos inductivos hacen que esto crezca, los elementos capacitivos se oponen puesto a que se reduzca. Y les dan tanta la contra que esto yo puedo simplemente llevarlo a cero y me ahorro pues todo el consumo de energía reactiva. ¿Sí? Ustedes cuando vayan a ver, siempre les menciono esto, cuando se vayan de prácticas los tienen sentaditos de miedo y le va, bueno, por ahí pues el de mantenimiento va a decir, ingeniero, porque los van a tratar de ingenieros desde el primer momento. Y les digo, ingeniero, ¿sabe que nos ha llegado el recibo de luz? A ver, por favor, tome esto y a ver, ¿qué nos puede comentar? ¿Cómo va nuestro consumo? ¿Qué nos puede decir? Pero si no sabe estos conceptos, va a agarrar el recibo y le va a decir, no está bonito el papel, ¿no? El color sí, pero ¿y qué más le va a comentar? Pues? En cambio, si tiene sus conceptos bien claros, entonces, y ahí está anotado el cost-fee y todos sus datos, tranquilamente puede decirle, sí, este cost-fee me parece que está grande, podemos ahorrarnos un poco de energía. Entonces, cuando usted le habla con conocimiento, ¿qué está haciendo? Está causando una impresión muy buena en la... Entonces, va a decir, este muchacho tal vez no sepa dimensionar, tal no será un genio haciendo las cosas, pero sabe de lo que está hablando. ¿De acuerdo? Sí, eso es importante, por favor. Entonces, nos habíamos quedado, ¿cómo dimensionamos este banco de capacitores? Y es una relación matemática muy, muy sencilla. Fíjense, XC es igual a B cuadrado entre Q. ¿Qué cosa es? Como el capacitor está en paralelo, el voltaje es el mismo que toda la instalación. Este voltaje es conocido. ¿Sí? ¿Y qué es Q sub C? ¿Sí? Q sub C es la potencia reactiva compensada, o sea, la que va a desaparecer, la que en buena cuenta se la va a absorber, se la va a chupar el banco de capacitores. Entonces, con esto va a mejorar. ¿Sí? Entonces, vemos acá, y si yo quiero verlo físicamente, ¿dónde están estos términos? Ahora, ¿qué cosa será XC? Nosotros ya sabemos que es la reactancia del condensador o del banco de condensadores. Pero cuando yo voy a la calle Pizarro, por ejemplo, ¿sí? O me voy a una empresa donde venden toda la parte de cuestiones eléctricas, ¿sí? Yo jamás pues voy a ir a comprar, vamos a suponer que hago mis cálculos y me sale 10 ohmios. No voy a ir a comprar un banco de capacitores de 10 ohmios. ¿Sí? Apenas lo va a mirar el vendedor y le va a decir, este debe estudiar ingeniería industrial, por lo menos, ¿no? Entonces, pero uno que está estudiando pues mecánica eléctrica, mecatrónica, jamás, eso nunca ocurriría. ¿En qué pedimos? ¿En qué unidades yo pido un capacitor? Microfarad. En unidades de capacidad, ¿sí? Normalmente pues en microfaradios. ¿Sí? O también les decía, esta unidad de la potencia reactiva está reservado para los bancos de capacitores, también. O sea, no es nada raro que yo vaya a decir, quiero un banco de capacitores de 12 kilobar. Es lo correcto también. Ese dato lo voy y junto con el voltaje que va a trabajar, esa es la forma correcta también de comprar un banco de capacitores. ¿Sí? Alguno de sus compañeros me preguntó, justamente le estoy dando la respuesta entonces. Es una especificación técnica. ¿De acuerdo?
Listo, entonces fíjense, entonces si yo tengo la reactancia, ustedes saben pues que la capacidad la obtengo nomás, pues ustedes saben que XC es 1 entre 2 pi FC, de ahí despejo C y tranquilamente. Entonces, les he preparado aquí un gráfico para que ustedes vean estos parámetros en sí. ¿Sí? Fíjense ustedes una cosa. Alguien me va a decir, ¿y dónde está puesto Q sub C? Justamente se lo voy a mostrar. Observen. Si yo tengo, por ejemplo, aquí un banco de capacitores, aquí, que diga un triángulo. Yo tengo una industria y aquí tengo mi triángulo. Aquí está P, aquí está Q y aquí está S. Es mi triángulo. Y también su ángulo está acá. Listo. Entonces, ¿qué sucede si yo quiero mejorar este triángulo, este ángulo? ¿Sí? Vamos a suponer que yo quiero mejorarlo a este phi nuevo. ¿Sí? A este phi nuevo. Yo digo, mi actual triángulo tiene 48 grados. Vamos a ver. Yo quiero mejorarlo pues a 20 grados. Entonces, yo quiero calcular el valor de este banco de capacitores. Entonces digo, muy bien, entonces este phi nuevo va a ser 20 grados. ¿Sí? Recuerden que esto es estable, esto no se mueve, la potencia activa no cambia, lo único que cambia es la potencia reactiva. ¿Sí? Entonces, fíjense ustedes, si yo quiero, ¿dónde estará entonces la energía reactiva que se va a chupar, que se va a absorber, que va a absorber el banco de capacitores? Es Q sub C. ¿Dónde está Q sub C? Este es el Q sub C que me voy a ahorrar. Entonces, lo que va a quedar es el Q nuevo. Entonces, mi triángulo nuevo, después de haberle conectado el banco de capacitores, es P, el Q nuevo y el S nuevo, porque el S también ha variado. Esta es la potencia aparente, si quieren, antes de haber conectado el banco de capacitores. Pero esta es la potencia aparente después de haber conectado. Entonces, ¿dónde está este Q sub C? Fíjense, si yo conozco este P y conozco el ángulo, ¿puedo hallar el QN o no puedo hallar el QN? Sí se puede. Sí se puede. ¿Cuánto sería el QN? Simplemente sería P por tangente del phi nuevo. O no, por un poco de trigonometría. Entonces, si ya conozco el QN, ¿sí? Yo el Q original lo conocía. Entonces, ¿cuánto va a ser entonces el Q sub C? Va a ser el Q original menos el QN. Aquí está. Y así de simple. Esto lo reemplazo acá y ya tengo mi valor del banco de capacitores. Es, fíjense, así de simple. Y no tienen que preocuparse tampoco. ¿Sí? Hay unos pequeños software, ustedes van a ver cómo van a leer esto, es para, les calcula, incluso el fabricante, pues el fabricante le da gratis el software. ¿Para qué? Porque le va a comprar usted el banco de los capacitores, le va a comprar la caja, le va a comprar muchos dispositivos. Si les conviene, entonces esto también se hace con un pequeño software. ¿Sí? Pero de nada valdría el software si ustedes no saben perfectamente qué está sucediendo, cómo se comporta. Esa es la diferencia a veces de utilizar el software. Para todo es demasiado bueno, pero es demasiado bueno cuando tengo pues el criterio bien puesto. No solo obedezco porque tengo que rellenarle valores, sino porque sé qué valores les estoy poniendo. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta, por favor, con respecto a este tema? Les repito, es un tema realmente interesante, ¿sí? Interesante. Y fíjense, tan interesante que este tema es que la teoría acaba acá. No hay más teoría. Entonces, lo que nos toca ahora es ver varios ejercicios. Y ustedes vamos a empezar con algo muy simple, fíjense acá, ¿eh? Pero esto ya pues el tiempo lamentablemente ya ya estamos cerca, son las 9:22, ya estamos cercanos. Y entonces, por el momento, entonces nos quedamos acá. A ver, para que no aparezcan dos trabajos, ¿qué tal si, a ver, antes de que lo anote en mi agenda, y si le ponemos mejoramiento del factor de potencia y la calidad de la energía eléctrica? Yo creo que más amigable se ve esto, ¿eh? Porque no le perdemos, pues, el punto medular que es el mejoramiento del factor de potencia. ¿Les parece? Listo, antes de que haga entonces un trabajito, por favor. La fecha, nada va a cambiar. Lo que va a cambiar entonces es el título. Le ponemos, ¿sí? Mejoramiento del factor. Un solo título va a tener, ¿sí? Mejoramiento del factor de potencia, ¿sí? Y la calidad de la energía eléctrica. Listo, ahora sí está.
Listo. Como decimos siempre cuando ya todo está bien, queda. Y ya no volvemos a tocar este tema hasta ese día. Hasta el día, les repito por favor, a los que no están atentos, hemos dicho hasta el día 10. Jueves 10. Hasta el día jueves 10, hasta el inicio de clases. Y es probablemente que esa ya sea la última clase. ¿Por qué? A ver. Porque en la semana siguiente tenemos ya nuestro segundo examen, que es el 17 de diciembre. Sí, tan rápido está pasando el tiempo. Pero todo el material que tenemos preparado es el correcto, no se preocupen. ¿Sí? Incluso el martes 8 es feriado, pero como por la situación virtual no nos afecta, entonces nosotros tranquilamente hacemos nuestra clase, el 8 también. Otra cosa, el día de hoy el ingeniero Gordillo nos pasó la voz de que ya había salido la resolución para esto del Congreso, ¿sí? Y mañana a las 12 tenemos una reunión, ¿sí? Entonces, inmediatamente nos indican a nosotros el mecanismo para esto del Congreso, ¿sí? Yo le escribo a su delegado, ¿sí? Y para que les pase la voz. Disculpe, ingeniero, ya han mandado para Ya he enviado, sí, me imagino, porque al mediodía ya entonces, listo. Ese asunto entonces ya está superado. Gracias. Ingeniero, disculpe. Sí, escucho, dígame. Sobre el trabajo, igual, 7 páginas como máximo, ¿no? 7, 6, bueno, es por ahí. Pues, ustedes, yo apelo a eso. Pero sí, por favor, pongan lo que ustedes comprenden. ¿Sí? Pongan ahí lo que ustedes, no le pongan fórmulas ni nada por el estilo que tal vez no puedan interpretarlas. Si es lo correcto, puede ser unas 6, 7, ese límite, tampoco no necesito más. Incluso 5, ustedes vean lo interesante de esto, la parte más interesante. ¿Alguna otra pregunta, por favor? ¿Preguntas? ¿Qué hora es? Las 9:26. Bueno, ya nos faltan 5 minutos. Entonces, Disculpe, dado ingeniero. esto, díganme. ¿En qué formato? ¿PDF o Word le tenemos que entregar?